PE. Muy bien, hoy día vamos a hablar de lo que ya parece ser una tesis sin remedio. La tesis del presidente de la República y de su esposa, Lilia Paredes, obtenida en el grado de maestría. Los detalles cada vez son más complicados para la situación del presidente, dado que parece ser que no solamente la tesis es plagiada, sino que todo el programa de maestría en el cual estuvo inscrito estuvo plagado de informalidad, por llamarlo de alguna manera. En primer término, por favor, el asesor de tesis, Gerardo Gaitán, niega haber asesorado tesis de maestría de la pareja presidencial. Su testimonio es muy interesante. Lo que dice el señor Gaitán es que a él lo contratan en el año 2010-2011 para ir a Tacabamba a dar unos cursos, seminario de tesis, es decir, se le enseña al estudiante cómo investigar para su tesis, pero que ese curso duró 3 días. 3 días. Y que nunca fue el asesor de los esposos Castillo, nunca. Él no fue el asesor, porque además tendría que haber una resolución de la universidad, de la escuela de posgrado, ¿no es cierto?, nombrándolo asesor de esa tesis. Y tal resolución no existe. Y además existe su testimonio, que dice que le hubiera encantado asesorarlos, que, digamos, agradece las palabras generosas en la introducción a él y a César Acuña, ¿no? Pero que nunca los asesoró, nunca fue su asesor de tesis. Lo siguiente, por favor, es lo de los locales informales. Llevado clases en locales informales, ¿ok? ¿Qué pasaba acá? ¿Cuál es la historia? En el año 2010, un grupo de maestros de Tacabamba, la tierra natal de César Acuña, le solicitan a la universidad, a través de César Acuña y sus hermanos y su familia, que se les dicte una maestría en Tacabamba, porque no tenían dinero para viajar a ninguna otra ciudad, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque para obtener una bonificación como maestro, de nuevo, de acuerdo a la ley de carrera magisterial, tenías que tener maestría. Más allá, ¿no es cierto?, de cumplir con el requisito de la maestría, lo que estaban buscando era la bonificación. Entonces, lamentablemente se desnaturaliza la ley que premia la excelencia académica y lo que se busca es cumplir con el reglamento, pero no investigar. No hay un afán de conocer e investigar. Una maestría, como está regulada hoy en la ley universitaria, la que regula SUNEDU, tiene que tener 4 semestres. 4 semestres donde llevas unos 5 cursos, más o menos, por semestre, cada uno con mínimo 40 a 48 horas lectivas. Eso quiere decir 200 horas al semestre por 4 semestres. Una maestría tiene por lo menos entre 700 y 800 horas de clase, además de una tesis que no en todas las maestrías se pide, porque hay otros trabajos que se realizan en equipos, etcétera, dependiendo de la maestría. Pero si en esta había una tesis de por medio, ¿no es cierto?, tendrían que haber habido unas clases de por medio. Lo que se conoce del testimonio de los profesores es que eran clases itinerantes. Un fin de semana iban a un colegio, el otro fin de semana a un local municipal, a un aula prestada. Es decir, no había ni siquiera la infraestructura necesaria ni las horas necesarias, valgan verdades, ¿no es cierto?, para que eso que llevó, esa capacitación que llevó el presidente y su esposa, no sean más que, finalmente, con mucho éxito, un diplomado. Pero ellos necesitaban una maestría para cobrar una bonificación. Y había que cumplir con el requisito, más que con el aprendizaje. Esa es la verdad. Tal es la verdad que esa maestría no volvió a dictarse en Tacabamba a maestros. Nunca más, terminó en 2011. Cuando la SUNEDU comienza a hacer licenciamiento, la filial de Tacabamba se cierra, porque no había forma de que prestaran un servicio
bajo condiciones mínimas. Por lo tanto, esas tesis hay que tomarlas pues con pinzas. Eso es en cuanto al ambiente, si quieren, en el que el presidente y su esposa hacen su tesis. Pero a eso añaden las 26 páginas iniciales del marco teórico de plagio y preguntas en la tesis, digamos, que no tienen ni pies ni cabeza. Se supone que tenían que aplicar una plantilla de preguntas, una encuesta, 60 preguntas, a algo llamado cuarto ciclo en Puña. Hasta donde yo sé, ahí no hay escuela secundaria, así que presumo que se refieren a cuarto grado de primaria o a cuarto grado de secundaria. No nos queda claro, pero preguntan cosas como si sabe cómo sacar el DNI o qué es la SUNAT. Además, en la carrera del presidente de la República, el tema de equidad de género, en su caso y en el de su esposa, no ha sido de su interés nunca. No hay asesor, los validadores de la encuesta no existen, las condiciones en las que se dicta esta maestría no son las usuales, el título puede estar vigente y difícil de ser, ¿no es cierto?, desposeído de su título de máster porque ya pasaron muchos años, pero queda claro que acá hay una situación irregular, por decir lo menos. Creo que la tesis a estas alturas no tiene remedio. Y en medio de esto, Carolyn López dispara, y esto también se conoció anoche. Carolyn López asegura que Pedro Castillo obtuvo título de magíster tras pacto con César Acuña. También dijo a la fiscalía que Bruno Pacheco, quien habría hecho todos los trámites de la maestría, Bruno Pacheco, quien habría hecho todos los trámites de la maestría de Pedro Castillo y Lilia Paredes en la UCB. El testimonio de Carolyn López tiene varios problemas. Es interesante anotar, sin embargo, para empezar, que fue dado el 10 de marzo, antes de que se conociera el texto de la tesis y que Panorama lo sacara. 10 de marzo es antes, ¿no es cierto? Entonces sí, tenía una información que aportar. Sin embargo, el pacto con Acuña se desvirtúa porque el presidente de la República en el año 2011 no tenía pues ni siquiera una perspectiva de ser candidato presidencial, ni siquiera candidato. Y por otro lado, Bruno Pacheco, y eso está documentado, recién conoce a Pedro Castillo en la huelga magisterial del 2017. Mal podría haber pactado, ¿no es cierto?, una tesis con César Acuña el año 2011. Y por testimonio del señor Gaitán, que es el asesor, que no es asesor, él sí le dio clases a Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo sí estaba, por lo menos en el 2011 se le puede ubicar en algo llamado clases itinerantes para obtener una maestría. Por lo tanto, el testimonio de Carolyn López es un poco extraño. Tal vez ella ha escuchado que Bruno Pacheco también quería una maestría y que se le iban a dar y no se la dieron a través de un sistema, digamos, de corte irregular. Esto fue lo que contestó César Acuña a las afirmaciones de anoche, desmiendo rotundamente que haya tenido algún tipo de participación en el grado obtenido por Pedro Castillo en el 2012 y no en el 2021, como afirma irresponsablemente Carolyn López, según informa Panorama. Y el siguiente tuit: especular y mentir sobre este tema con el único afán de conseguir beneficios penitenciarios es atentar contra la misma lucha contra la corrupción. Una mínima investigación en la SUNEDU desvirtúa lo señalado por Carolyn López. Así es, por las fechas. Ya estaba la tesis en el registro de SUNEDU mucho antes, ¿no es cierto?, de que Pedro Castillo conociera siquiera a Bruno Pacheco. Pero hay más. La semana pasada, en un primer intento de desvirtuar la información propalada, el señor presidente, a través de un comunicado, además de insultar a la prensa, como siempre hace, dijo que la tesis no tenía sellos, que le faltaban sellos, que no era oficial, cuando había sido obtenida de manera formal por una solicitud de, ¿no es cierto?, el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia a la Universidad César Vallejo, al cual se le dijo que sí se le podía y se le debía entregar la tesis a la periodista Vicky Zamora. En este contexto, Beatriz Merino, presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo, colocó esta información en Twitter que creo que es muy relevante.
He solicitado a las autoridades académicas de la UCB que difundan en el portal institucional la tesis de los exalumnos Pedro Castillo Terrones y Lilia Paredes Navarro por tratarse de información de la naturaleza pública dispuesta por el Tribunal de Transparencia. ¿Ok? Entonces, ya la excusa de nadie sabe qué dice, esto no es formal, se acabó muy, muy rápidamente. Y queda comprobado que no tiene el asesor que dice tener, queda comprobado que no tiene los validadores que dice tener, queda comprobado que la forma en la que se dicta esta maestría no corresponde a los estándares mínimos señalados en una ley posterior, ¿de acuerdo? Pero que no corresponde a los estándares mínimos, que el objetivo del presidente y de su esposa no era investigar acerca de la equidad de género. Nos queda a todos más o menos claro. Ahora, ¿qué viene después? Además de la investigación fiscal, que ya hemos comentado la semana pasada, está en marcha. ¿Esto alcanza para una vacancia por incapacidad moral permanente? Esa es la pregunta de la semana. Pero antes de ir a responder o a examinar qué piensan las bancadas de esto, nos vamos con una pausa Samsung. Samsung sigue innovando, ahora nos ha traído el Galaxy S22, smartphone con una cámara épica y una batería que dura hasta 2 días. Entérense más a continuación. En los últimos días, tal vez ha pasado algo desapercibido, varios congresistas de oposición han comenzado a deslizar la idea de que el asunto de la tesis alcanza para una vacancia de incapacidad moral. Hay 2 contingencias que hacer en esto. La primera es que ustedes saben cuál es mi posición sobre la materia. Creo que se necesita algo más que esto, aunque les parezca increíble, porque creo que ese artículo se refiere a incapacidad mental, aun cuando esta es una tesis controvertida, porque el concepto de incapacidad moral permanente es un concepto abierto que puede significar todo y no debería ser así. Sin embargo, repito, no es mi opinión la que importa, sino la de los congresistas que tienen voto. Y acá tenemos la opinión de Hernando Guerra García, Diego Bazán primero, congresista de Avanza País. Pedro Castillo rompe orden constitucional amparado en inmunidad. Lo hizo encerrando a Lima, lo hace hoy invocando a la Asamblea Constituyente por encargo de Cerrón. Espero que esto anime a mis colegas a disminuir los votos para vacancia. Si no, adelanto elecciones y nos vamos todos. Esto fue el 22 de abril. Diego Bazán en otras entrevistas ha señalado que hay incapacidad moral, pero sabe que no hay los 87 votos. No hay, punto. Vladimir Cerrón controla Perú Libre, Bermejo, Perú Democrático, y la izquierda de Verónica Mendoza no va a votar a favor de la vacancia por incapacidad moral. Más los 5 niños cómodamente están en 49-50 votos. Por lo tanto, va a ser muy difícil vacar al presidente por incapacidad moral por su tesis. ¿Qué ha propuesto el señor Bazán? Algo que viene también discutiéndose hace meses. Los 87 votos salen del reglamento del Congreso, que es una norma con rango de ley, y que por lo tanto, por ley, puede ser modificada para bajar el número de votos. Lo que no dicen, y hay que decir, es que esa disposición no sale de la nada, sale de una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque en la Constitución, la vacancia por incapacidad moral no tenía un número de votos para aplicarse. ¿Por qué la incapacidad mental? Pues nadie pensó en una mayoría calificada nunca, y por tanto era mayoría simple. Antes de la resolución del Tribunal Constitucional en 2003, tú podías vacar a un presidente con mayoría simple, porque ahí donde no hay mayoría calificada se aplica la mayoría simple. Es un disparate. Entonces el Tribunal Constitucional ordena que se regule, que son 87 votos. Tendrían que cambiar una sentencia también del Tribunal Constitucional para vacar al presidente, cosa que parece poco probable. Pero ese, no lo duden, va a ser uno de los caminos que se va a discutir. El siguiente es un tuit de, ese sí, Hernando Guerra García, que ya habla directamente de este tema. Un plagio en la tesis de un presidente termina en su renuncia en Hungría. En Perú podría terminar en vacancia por inmoral.
porque nos queda claro que Castillo no tiene la moral suficiente para renunciar. Nando Guerra García es el vocero de Fuerza Popular. Y queda claro que podrían estar perfectamente preparando una, ¿no es cierto?, moción de vacancia por incapacidad moral por el plagio de su tesis. Solo y exclusivamente por ese tema, con todos los detalles que se van conociendo. Y que esta vez tengan un poquito más de suerte de la que tuvieron la última vez. No solamente que el presidente tenga que ir al Congreso, cosa que se puede lograr, sino que esta vez se acerquen un poco más a los 87 votos. ¿Quién más habló del tema? Por favor, el siguiente. ¿No tenemos más tweets? Sí, tenemos más tweets. Tenemos un del ministro Salas, por favor. El trabajo de un presidente de la República. Lo que yo le digo acá, y como se lo vuelvo a repetir, es que la calificación de esa tesis en el año 2012 seguramente tiene que haber tenido un reglamento en la universidad que va a convalidar que lo que presentó el presidente fue bien calificado. Entonces es algo que hay que esperar también como resultado de la universidad. ¿Ustedes confían que la universidad del señor Acuña salga con un comunicado diciendo sí, nuestros estándares en el 2012 sí permitían el plagio, sí permitía que se agreguen asesores, sí permitía ¿sabes por qué sí? Y además hasta 28 encuestas para Sí, ¿sabes por qué sí, Rosana? Porque si dice lo contrario, todititita las tesis de todas esas promociones estarían supuestamente en falta. Y esa universidad no estaría calificada para dar títulos ni menos maestrías. Entonces ellos tienen que tener un reglamento que convalide que el procedimiento para seguir esas tesis era ese. No solamente el presidente Castillo, sino todas las de ese año. Realmente este abogado es pésimo. No lo ayuda en nada al presidente de la República. Prácticamente lanzó una amenaza anoche contra la bancada de Alianza para el Progreso. Si ustedes no validan la tesis del presidente, entonces invalidan todas las tesis de los 50 profesores que estudiaron con el señor Castillo. ¿Se dan cuenta? Fue una amenaza. Y probablemente esas 50 tesis sí, pues, no son tesis, pues. Son un favor que hizo el señor César Acuña a sus, ¿no?, paisanos de Tacabamba, pero no son tesis, pues. ¿Cuál es el problema con que se invaliden las 50 tesis? Si nunca fueron tesis. De repente esas no tienen plagio. De repente el único plagiario es Pedro Castillo Terrones y su esposa. Qué mala defensa, con lo cual uno se da cuenta que el presidente de la República tiene que estar aterrado para tener tan mala defensa desde el principio, un comunicado pésimo, hablando de sellos, insultando a la prensa, un señor Salas que sale a decir las barbaridades que han dicho anoche. Acuña nuestro, nos va a dar la razón de todas maneras, sino que se atenga a las consecuencias. Pero miren que dentro de Alianza para el Progreso también hay voces disidentes, ¿no? Y esto es lo que dijo el general Quiabra, congresista de la República, sí, claro, disidente. Pero esto es lo que dijo en una entrevista sobre este tema. Escuchemos. Formaría parte de un pedido de vacancia por permanente incapacidad moral, porque ese sí es un acto personal de él. Él lo que ha hecho es un fraude académico. Claro, pero hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrarlo. Sí. Bueno. Pero, bueno, entonces le pregunto, ¿cree usted que el Congreso tendría que formar una comisión investigadora e investigar ese asunto en particular? Ya se ha pedido. ¿Ya se ha pedido? Sí, ya se ha pedido. Y... ¿Contará con su voto? Con mi voto, sí, claro que sí. No podemos tener un presidente que es profesor y ha plagiado su tesis. Bueno, tiene usted un ministro de Educación que usted no lo puede interrogar porque le pide su tesis, ¿no? Como... Yo calculo, después de escuchar esto, después de haber leído un interesante artículo hoy de Fernando Vivas en El Comercio, que a APP no le va a quedar más remedio que votar a favor de la vacancia. Teniendo en cuenta además que su líder también fue acusado de plagio. Aunque salvado, la historia está contada en plata como cancha por Christopher Acosta, salvado por el abogado de Messi en la Complutense de Madrid. Por lo tanto, sospecho que APP, como dice Luis Iberico en este artículo que ha firmado Fernando Vivas, no se va a poner un ancla al cuello con Pedro Terrones y se va a hundir.
y la universidad tendrá que limpiar lo que tiene que limpiar. Por lo tanto, tenemos a Fuerza Popular, a Avanza País, sin duda Renovación, no he encontrado un tuit, pero sin duda Renovación, y APP, probablemente votando a favor de una vacancia por incapacidad moral. Si se une el Partido Morado, Somos Perú, Podemos, tal vez, todo dependerá de Acción Popular. Como digo, los niños están sólidos, pero la mayoría del presidente es de 44 votos, es bien precaria. Si 2 votos de Juntos por el Perú se voltean sobre este tema en particular, es posible que el presidente de la República sí se acerque a la vacancia. Todavía lejos, pero este caso tiene mucho más solidez que cualquier otro caso de los que se ha presentado hasta ahora. Y todo dependerá de la investigación que arroje en 15 días, ya en menos, en 10 días, la Universidad César Vallejo. Dicen que el presidente está muerto de miedo, y tiene razones para estarlo, y tiene muchas razones para estarlo. Nos tenemos que despedir aquí, han pasado más cosas este fin de semana, por supuesto, más involucrados en el caso de las denuncias de Carolín López, pero vamos a rezar sobre eso el día de mañana.